días a todos. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Yo aprovecharé mi ponencia, que será un poquito más corta que las otras, para dedicar unos 10-15 minutos a introduciros un poquito en el mundo de los sistemas de almacenamiento, que es algo que viene muy fuerte ahora, está en boca de mucha gente y supongo que por eso muchos de vosotros estáis aquí hoy, ¿no? Entonces, para aquellos que no sabéis qué hay en el sector o por dónde van los tiros, pues voy a haceros un poquito de introducción a no solo las baterías, sino los distintos sistemas que existen hoy en día para almacenar energía. Para ello he dividido la ponencia en 3 puntos. Primero, la gran pregunta, ¿no? ¿Se puede almacenar realmente electricidad? Después veremos que efectivamente se puede, aunque no de forma eléctrica, entre comillas. Veremos qué tipos y por qué ahora está cogiendo tanta fuerza todo este tipo de almacenamiento y por qué estamos hoy aquí. Entonces, tenemos a este señor que ya hace mucho tiempo vivía entre nosotros, tenía pues las diarias. Entonces, una de las más famosas es aquello de que la energía ni se crea ni se destruye, pero sí que se puede modificar de forma. Entonces, este es el principio básico en el que nos vamos a mover en todo este sector. La electricidad en sí, por sí misma, se puede acumular. La electricidad por sí misma, podríamos decir de una forma rigurosa, casi desde un punto de vista universitario, técnico, que no se puede acumular. La electricidad es, por definición, electrones en movimiento. Esto nos acordaremos, ¿no? Cuando estudiamos las carreras, enseñamos nosotros a los chavales, en primero, en segundo, electricidad son electrones en movimiento. Entonces, en el momento que paran los electrones, para intentar acumularlos en un sitio, dejan de ser electricidad. Entonces, pueden pasar a ser otras cosas, pero electricidad no son. Entonces, pues, digamos que rigurosamente la electricidad no se puede acumular. Lo que sí que podemos hacer es, como lo dijo el señor Einstein, transformarla, modificarla y convertirla en algo, en otro tipo de energía, dejar de ser energía eléctrica y transformarlo en algo que sí que sea acumulable. Entonces, intentos por acumular electricidad viva, por los siglos de los siglos, desde que empezó el mundo de la ingeniería eléctrica, que fue la ingeniería eléctrica, de principios del año 1800, y una serie de ingenieros, Alejandro Volta, que están encima del tema de las baterías, las pilas, que es algo en lo que se ha trabajado desde hace mucho tiempo. Soluciones a lo largo de estos 200 años que llevamos con el tema del almacenamiento, pues ha habido en varios campos, propuestas. Pues dependiendo de hacia dónde queramos transformar la energía eléctrica, en qué forma de energía la queramos transformar, han ido apareciendo una serie de tecnologías. En este sentido, pues podemos transformar la energía eléctrica en qué se nos ocurre. Energía potencial, energía mecánica, potencial gravitatoria, energía cinética, energía química o energía de electricidad en campos de electromagnetismo. Estas 4 transformaciones nos llevan a generar hoy en día un esquema de lo que podría ser el catálogo de sistemas de almacenamiento de energía como el que tenemos aquí. Entonces aquí tenemos desde sistemas que transforman la electricidad en una energía mecánica, donde podéis ver siglas de distintas tecnologías, desde sistemas de bombeo, aunque un poquito más en detalle, sistemas de aire comprimido, volantes de inercia, proyectos de ferrocarril, ahora vamos a un par de fotos, de aire licuado. Podemos transformar la electricidad en campos electromagnéticos. Aquí nos aparecen 2 tecnologías, de las cuales una está a tope, que son los supercondensadores ultracapacidades, que tienen la nomenclatura, son más intereses británicos o más intereses norteamericanos, podemos utilizar unas y las otras. Y tenemos los sistemas supermagnéticos, que son unos sistemas mediante bobinas supermagnéticas que acumulan un campo magnético, la cantidad de energía. Después tenemos los sistemas térmicos, que se transforman la electricidad en algún tipo de calor o frío acumulable, y ahí salen desde los sistemas de sales fundidas asociados a las termosolares, las solares de concentración, al uso de cambio de fase, que es un sistema que se está investigando ahora mismo muchísimo, o incluso a los sistemas de frío industrial. Hay ejemplos de instalaciones, Suiza, se está haciendo muchísimo, en grandes supermercados y cámaras frigoríficas, la mayor cadena de supermercados suiza, se llaman Migros, que tienen 3 o 4 almacenes de distribución para toda Suiza, en la que acumulan más de alimentos en neveras. O sea, son unas grandísimas neveras que lo que hacen es acumular más frío en horas en las que el sistema eléctrico permite consumir electricidad a bajo presión, controlando temperaturas para que no se descongelen los productos. Entonces están utilizando las cámaras de frío como sistemas de almacenamiento de energía. Y por último tendríamos el sistema
los sistemas electroquímicos, que sería la cuarta rama, que es el que parece que está teniendo más impacto en los últimos tiempos y el que nos abre todo el mundo de las baterías. Baterías, muchísimas tecnologías, muchísimas propuestas. Aquí hemos recogido a lo mejor lo que serían los 5 sectores principales, de lo que parece que está llevándose el gato al agua, algunas más que otras, pero las tecnologías plomo-ácido, tecnologías de níquel, níquel-cadmio o níquel-metal hidruro, que por ejemplo la batería que llevan los modelos de Toyota Prius, sulfuro de sodio, Terra, que es una evolución del sulfuro de sodio, y litio-ion, que son las que más puede ser que os suenen, junto con el plomo. Tenemos representantes de empresas de plomo ácido y de litio-ion, que son las dos tecnologías que más cuota de mercado tienen ahora mismo y las que parece que tienen un futuro más prometedor en los distintos tipos de aplicaciones que nos van a presentar hoy. Aparte de las baterías puramente electroquímicas, yo os digo, aquí he destacado 5, pero en bibliografía y propuestas a nivel de universidades y spin-offs y empresas que están empezando ahora, podríamos encontrar fácilmente más de 20 tipos de batería con propuestas. Una función mejor, otra peor, sí, una está en un estado de madurez mayor o menor, pero hay muchas propuestas. Tenemos, aparte de estas baterías, otros tipos de baterías, que podrían ser las baterías de flujo, de las cuales teníamos un representante invitado, lo que pasa es que han tenido también problemas y a última hora pues se cayó en la convocatoria, es una empresa confirmada, que tiene baterías de flujo redox. Tenemos, bueno, las baterías de flujo redox son baterías que tienen una membrana, en lugar de tener un electrolito conectado entre dos electrodos, tiene una membrana en la que le unen dos líquidos. Entonces, a base de tener tanques de líquido enormes, pueden dar una energía casi infinita, tanta como los líquidos que tengamos. Mientras quede líquido en los depósitos que se vayan combinando a través de una membrana, se va produciendo la reacción eléctrica y va sacando electricidad. Entonces, si se te está cortando la batería, con meter un segundo depósito que tengas almacenado, puedes ir a por electricidad. Entonces, es una tecnología bastante prometedora, que tiene una serie de dificultades asociadas por el hecho de combinar bombas que te bomben los líquidos con la tecnología en membrana, con la electricidad. Entonces, es una opción pelín compleja que promete mucho, pero está ahí sin acabar de fructificar. A lo mejor de la semana habrían dicho algo distinto. Vale, tenemos las baterías de aire, una tecnología muy en fase experimental, con datos muy prometedores de dos parámetros que se llaman densidad energética y energía específica, que es la cantidad de energía que son capaces de acumular en un volumen determinado o con un peso determinado. Pues prometen mucho, a nivel de laboratorio se han conseguido grandes cosas en materia de aire, que tienen un electrodo poroso, pero a nivel comercial pues todavía les está costando un poquito ya. Y por último tenemos la tecnología de hidrógeno asociada dentro del grupo electroquímico. No os playaré demasiado, os presento un poquito las ideas de lo que son los grupos hidráulicos, como supongo que en Valencia tenemos uno muy cerca, y en el complejo Cortes La Muela, entonces para más o menos familiar. Estos fotos del complejo Cortes La Muela, el sistema hidráulico de la acumulación de energía consiste en utilizar electricidad durante las horas valle, de energía barata, 3, 4 o 5 de la madrugada, para bombear agua de un lago inferior, en este caso del embalse de Cortes, a la piscina superior, en este caso en la montaña de La Muela. Desde el nivel de 700 metros, eso me hace pues, acumular energía de forma potencial, y cuando la energía la necesito porque el sistema eléctrico me lo paga o me lo requiere, pues dejo caer el agua de la piscina arriba abajo y produzco turbino y produzco electricidad. Esto es un sistema de bombeo reversible, que es muy común. En el mundo hay muchísimos megavatios instalados de esta tecnología, es una tecnología madura, una tecnología existente, consolidada, que tiene los inconvenientes de que requiere una inversión de obra civil muy elevada, una gran inversión, y después que necesita una ubicación idónea, que necesita 2 depósitos de agua con una cota de altura pues, relativamente distinta. Necesitas tener agua y dos cotas relativamente separadas. Entonces los mejores emplazamientos en muchos sitios están cogidos. Es una tecnología que se conoce, que se trabaja, pero que bueno, pues tiene unas perspectivas de futuro relativamente limitadas, por lo menos no es la que nos trae aquí hoy a debatir. Segundo sistema de almacenamiento, aire comprimido, tecnología CAES. Estos sistemas, varios a nivel mundial, principalmente 2 instalaciones a nivel mundial, grandes instalaciones con potencias de 200 megavatios, que son capaces de bombear aire comprimido en una caverna subterránea, cavernas que eran antiguos depósitos de sal, con bolsas como el proyecto Castor que teníamos aquí en Vinaros y que se ha quedado parado. Entonces hay todo en marcha a nivel mundial, con muchas propuestas, muchas. Una docena de propuestas de hacer nuevas instalaciones un poco más pequeñas,
del orden de 20-30 megavatios, pero que ya llevan unos cuantos años planteadas y no se han llevado a cabo. Requiere también de mucha obra civil, entonces bombeo aire aquí dentro y por diferencia de presión acumulo energía en forma de presión de aire dentro de la caverna y cuando la necesito, pues la saco. Es una tecnología que me permite acumular grandes cantidades de energía también y sacar bastante potencia. Tiene sus ventajas, pero tiene sus limitaciones. Tendríamos, en tercer lugar, dentro de los sistemas mecánicos, los volantes de inercia. No sé si a algunos suena, tecnologías de volantes de inercia hay consolidadas. Hay una empresa, Beacon Power, americana, que tiene modelos comerciales de volantes de inercia funcionando en Estados Unidos y que los utilizan en gran medida para hacer sistemas de regulación de frecuencias en distintas subestaciones. Entonces, el volante de inercia lo único que hace es coge electricidad de la red para acelerarse cuando sobra electricidad y la suelta la energía cinética del equipo del volante cuando el sistema requiere electricidad. Pues convierte la electricidad en energía cinética del volante de inercia. El proyecto ARES en Estados Unidos es algo que lleva unos cuantos años en marcha. Este año han avanzado bastante. Este es como el bombeo hidráulico, pero esta gente pues se lo ha planteado: si no tengo agua, ¿qué hago? ¿Puedo aprovechar mi licencia de cotas? Pues hay un proyecto en el que están investigando subir y bajar vagonetas a una montaña con un desnivel determinado, vagonetas que van cargadas con mucho peso. Entonces gastan electricidad para subir las vagonetas y después dejan caer las vagonetas con un frenado regenerativo. Y están sacando un rendimiento en torno al 60% de la electricidad que recuperan. Entonces parece que donde les están saliendo los números, pues por lo menos ahí veis una foto de las cosas que están haciendo, con bloques de hormigón encima de las vagonetas. Es una cosa bastante localizada que está ahí, pero como curiosidad pues es un proyecto que me apetecía comentaros. Pasamos a los sistemas electromagnéticos. Tenéis las bobinas superconductoras, que es un núcleo toroidal, de esto hay muy poco. De hecho, a nivel comercial no hay nada. Hay en algunas universidades, en algunos centros de investigación, en Rusia, en Estados Unidos, en Japón, algunos autos de estos montados. Y es un poco, pues, utilizo unas bobinas superconductoras refrigeradas con helio, que es una tecnología carísima, tipo los aceleradores de partículas del CERN en Suiza. Utilizo helio para refrigerar conductores a temperatura de 3 grados Kelvin, de tal manera que el material del conductor a esas temperaturas es superconductor, no tiene pérdidas. Al no tener pérdidas, puedo inyectar allí corriente casi infinita, entre comillas, y acumulo la energía en forma del campo magnético generado por esa corriente. Una corriente es una energía en campo magnético que puedo meter y sacar, sacando o metiendo electrones. Ya os digo, está ahí como opción, pero no está siendo desarrollada a nivel comercial. En cambio, el acumular electricidad en forma de campo eléctrico, que es lo que viene siendo un condensador, sí que es un sector que está avanzando muchísimo y ahí tenemos varias empresas con modelos comerciales de supercondensadores cada vez más potentes, cada vez de mayor densidad energética. Una de ellas, Maxwell, Panasonic, se está sacando modelos de supercondensadores que lo que hacen es, en lugar de tener aquello que estudiamos, un condensador con dos placas metálicas separadas por un dieléctrico a una distancia determinada, las placas las convierten en una especie de esponja. La esponja es uno de los electrodos y después lo envuelven del otro electrodo. Esa esponja lo que tiene es muchísimos poros, muchísimas cavidades por dentro, con lo cual lo que conseguimos es tener muchísima superficie de intercambio. Al tener muchísima superficie de intercambio, en esa esponja lo que hacemos es aumentar la superficie del condensador y por tanto el valor de la C, la capacidad del condensador, aumenta de forma exponencial. Y con esto están consiguiendo condensadores de cientos de faradios. Si os recordáis algo de lo que fue el estudio, a nivel de electrónica teníamos condensadores de microfaradios, picofaradios. Aquí se están consiguiendo condensadores de cientos de faradios que te permiten, pues, sobre todo aplicaciones de frenado regenerativo. Sé que de esto hay en temas, por ejemplo, de autobuses eléctricos que llevan condensadores. En Fórmula 1 se ha estudiado una cosita de esto para el Hertz, pero estamos buscando Fórmula 1, frenado regenerativo de los coches de Fórmula 1, los modelos que llevan supercondensados, acumulan de la frenada, y como esto es acumular en campo eléctrico, sí que es una reacción instantánea. Le metes electricidad, aquello genera campo eléctrico, se carga, y tal como le pides, el campo eléctrico se convierte en electrones, por tanto es una reacción muy rápida de respuesta inmediata. Hay ascensores también, con supercondensadores, que llevan al frenado regenerativo del ascensor, que están aprovechando las características de los supercondensadores para no gastar tanta energía durante los arranques y frenadas de ascensores. Nos vamos a las baterías. Tenemos esas cuatro grandes familias, las baterías basadas en plomo, que las conocemos prácticamente desde el señor Volta, hace 200 años, ha estado siempre ahí.
nos han servido durante 2 siglos para arrancar coches eléctricos, por ejemplo. Una tecnología madura, una tecnología consolidada, que tiene su cuota de mercado y que todo indica que va a seguir teniendo su cuota de mercado. Porque aquí tenemos un componente de SIBE que nos hablará un poquito mejor de esta tecnología. Tenemos el níquel cadmio y el níquel metalhidruro, que tiene la limitación de llevar el cadmio, entonces la Unión Europea está detrás de ellas, por el tema del cadmio, que es muy contaminante y que es posible que desaparezcan en unos años. Como eso me recuerda hasta el níquel metalhidruro, que era una tecnología que hace 5 o 8 años parecía que podía ser la tecnología del futuro. Yo os digo, Toyota utilizó sus modelos de Prius, pero ahora han aparecido cositas pues, que por densidad energética y por energía específica pues, le superan. Tenemos el sulfuro de sodio, que fue la tecnología que parecía que en paralelo con el metalhidruro también podía llevarse el dato al agua del sector. Es una tecnología que sobre todo desarrollada en Japón. Hay una empresa que se llama NGK Insulators, que trabaja mucho con ella. Lo que pasa es que también hace 10-12 años tuvieron algunos problemas de incendios en instalaciones con baterías de sodio, pero eso para un poquito el sector. Ahora han vuelto a coger mucha fuerza. Es tecnología japonesa, casi todo lo que hay, y como a raíz de Fukushima, el gobierno japonés ha empezado a mover mucho el tema de renovables otra vez, sistema de almacenamiento, y sulfuro de sodio por allí pues va a tener bastante movimiento. Y por último tendríamos las baterías de ion litio, que hoy podemos escuchar varias ponencias en las que se están empleando baterías de ion litio, y tenemos a gente de SAF que nos ha querido acompañar para presentar el ion litio. Un poquito de las baterías de flujo reducido que había hablado, 2 depósitos que intercambian líquidos en una membrana, por tanto, capacidad tan grande como los depósitos, mientras haya líquidos seguimos produciendo electricidad. Baterías de electrodo poroso, metal-aire, con densidades energéticas. Os fijáis, estamos hablando de 11,14, 11,1 kilovatios por kilo, cuando el ion litio estaría no llega a 1, creo recordar. Por lo que serían baterías que nos darían en el mismo tamaño de batería, si esto se acaba consolidando, 10 veces el rendimiento de una batería de ion litio, que es la que mejor densidad energética tiene ahora mismo. Pensad que un vehículo eléctrico que se gasta 400 kilos en baterías, podríamos hacer esos 400 kilos y 40 kilos. El vehículo pues, no sería poca cosa. Entonces, para aplicaciones espaciales o aeronáuticas, el peso siempre es un factor. Pilar de combustible y tecnología del hidrógeno. Dentro del sector de pilar de combustible, acumular energía en hidrógeno es, os diría que una realidad, hoy día se puede hacer, lo que pasa es una tecnología cara, complicada, y que implica tantos costes y tantas complicaciones que, a pesar de que hay 2 programas marcos de la Unión Europea de investigación dedicados con muchísimo dinero a las pilas de combustible, desde el año 2000, 2007, 2014, se invirtió muchísimo, y esto está, pues, poco más o menos como estaba en el año 2000. Una cosa más consolidadita, pero tenemos varios cuellos de botella. El hidrógeno no está libre en la atmósfera, el hidrógeno está combinado en agua, pero para poder acumular hidrógeno tenemos que gastar electricidad para producir hidrógeno, con más pérdidas. Después ese hidrógeno, si no lo gastamos en un momento, tenemos que acumularlo, que es el principal cuello de botella, y después de acumularlo hay un momento en que tenemos que convertir ese hidrógeno otra vez, combinarlo todo con aire, con oxígeno, en agua y producir electricidad. Esa tercera etapa se hace por medio de las pilas de combustible, que a lo mejor habéis oído hablar de ellas, que son sistemas que combinan oxígeno y hidrógeno para producir agua y electricidad. Hay varias familias de pilas de combustible con distintos rendimientos, con distintas complicaciones de operación, con distintos costes, distintos rangos de potencias, pero más o menos está resuelto. La producción de hidrógeno a partir de agua también está resuelta, hay electrolizadores. El problema es que el ciclo, desde que tengo agua, lo convierto en hidrógeno y lo vuelvo a convertir en agua más electricidad, estoy con rendimientos que alrededor de superan el 40%. Entonces, claro, estoy perdiendo muchísima electricidad por el camino. Con el añadido de que en medio tengo la fase de acumular hidrógeno. El hidrógeno es un gas muy volátil y es muy explosivo. Entonces, tenemos el problema de que como entre en contacto con alguna llama, el hidrógeno a presión no deja de ser una bomba H. Puede explosionar y el jaleo está montado. Además, si lo metemos a mucha presión, es una molécula tan pequeñita que, tal como el butano, si lo podemos meter licuado en una bombona de butano, el hidrógeno licuado a través del acero puede pasar a través de la bombona y puede fugar. Ser la molécula tan pequeñita. Pues fuga a través del acero y es muy difícil contenerlo en recipientes a gran presión. ¿Y por qué a gran presión? Pues para poder alimentar una nave industrial con una bombona que no te ocupe pues, media nave industrial.
hacemos presión para reducir el volumen, pero también a gran presión el hidrógeno difunde a través del acero. Hay complicaciones técnicas en el manejo del hidrógeno. Y bueno, ahí os había puesto un par de fotos del sistema de concentración, pues sales para simular depósitos, sistemas de fluido industrial, lo que os comentaba, los almacenes de micros. Y la presentación la tendréis disponible en la web de la persona, tendréis disponible la presentación. Os dejo un cuadro resumen comparativo de las distintas tecnologías, por si alguien quiere conocer un poquito para que se unas y otras, para que os quedéis una mirada. Por acabar, ¿por qué estamos aquí ahora? ¿Por qué el boom del sistema de almacenamiento? Porque hay varias industrias asociadas que dependen del almacenamiento, que han ido a más, que van a más y que van a ir a más. Electrónica doméstica, portátiles, teléfonos móviles, telefonillos, inalámbricos, muchísimas de las cosas que tenéis por casa funcionan con baterías. Las baterías son el principal cuello de botella de estos aparatos, como ya sabéis, los móviles, de duración, de peso, de calentamiento y muchas veces de envejecimiento, de propiedades que fallan en los dispositivos. Es un sector que requiere de nuevas baterías y de mejores baterías. Es un sector que está exigiendo al sector del almacenamiento desarrollo de nuevos productos. Vehículo eléctrico, si no se desarrolla más el vehículo eléctrico a día de hoy, es por un problema de limitación de baterías, principalmente. Penetración de renovables, hay muchos puntos en España, en el mundo, sobre todo en islas, donde no se pueden meter más renovables por problemas de estabilidad de red, porque las renovables fotovoltaica eólica dependen de que haya viento o sol, y si no puedes garantizar que haya viento o sol, alguien tiene que garantizar que da servicio a los consumidores que hay en esa zona. Entonces, eso que no puede conseguir las baterías en paralelo con los sistemas renovables. Entonces, tenemos una ponencia hoy de EPEAN en el que os hablaré un poquito de combinación de fotovoltaica con almacenamiento. Y por último, para la propia operación del sistema eléctrico. Otra de las ponencias que tenemos, una de las últimas, en Inertia, nos contará un ejemplo de cómo utilizamos baterías para mejorar el funcionamiento de subestaciones y centros de transformación, de tal manera que estos no vayan tan cargados en unas horas del día y tan descargados en otras. Entonces, permite hacer balances de carga entre distintos puntos de la red y con eso ahorrarnos inversiones en ampliación de red eléctrica. Además, os pongo esta diapositiva aquí para que veáis un poquito el camino que ha seguido la evolución de precios en la fotovoltaica desde que empezamos en el año 76 con los primeros paneles solares, cuando las crisis del petróleo en Oriente Medio, que es el primer momento en el que se empiezan a desarrollar paneles fotovoltaicos. Partimos de unos precios que se estancan durante muchos años por falta de desarrollo del sector. Empezamos los años 2000 con cuellos de botella por falta de fabricantes de silicio, pero una vez superamos esa fase, nos vamos a precios que han caído con una media de un 24,3%, ha caído el precio de los paneles solares cada vez que la producción de paneles ha duplicado. Esto nos está en estos puntos de paneles. Bueno, pues por las baterías de ion litio, es una consultora, esto es información de Bloomberg, consultora en energía estadounidense. Las baterías de ion litio están siguiendo un camino muy similar. Desde el año 2010, este es el camino que han seguido los precios cada vez que han duplicado producción. Y eso que la producción estamos en niveles tan bajos que prácticamente no hemos podido hacer una gran evolución. Pero a poquito que esto entre en el sector de vehículo eléctrico o en el sector de aplicaciones de red, vamos a conseguir una bajada de precios bastante clara que nos va a llevar a precios muy competitivos para aplicaciones en hogares, en el sector industrial o comercial, sin subvenciones, en paralelo con baterías o sin baterías directamente para hacer una compraventa de energía con respecto a la red en horas en las que vamos a cambiar el precio de la electricidad noche, día, o la punta por la noche o de la noche, 3 de la madrugada. Vamos a tener margen ahí como para jugar unas baterías en casa. Y ya último, acabo, 5 puntos ahí de que nos hagan ver. Otra financiera, otra consultora financiera nos estima que en los próximos años vamos a tener en 5 años unas caídas de precios del 50, 40, 25% en baterías de iones de litio, flujo y plomo ácido. El plomo ácido es más barata, más barata que el ion litio, pero aún así va a seguir de distinto precio. Veis que son caídas de precio importantes. Además, en el sector de ion litio se empieza a hablar muchísimo de lo que son la segunda vida de baterías. Todas las baterías que se utilizan en el vehículo eléctrico, una vez dejen de servir para el vehículo eléctrico porque les reduzcan la autonomía al vehículo, esas baterías no son baterías muertas, son baterías que se van a poder utilizar en otras aplicaciones, como sector doméstico residencial. Entonces, estas baterías de segundo uso, se estima que si se empiezan a hacer vehículos, pero primero se empieza a correr ahora por carreteras, esas baterías que duren 2-3 años, en 3 años podemos tener en el mercado baterías con un coste estimado de 80 euros kWh. Ion litio, lo hablarán mejor que yo,
Pero ahora mismo en batería nueva podemos estar en torno a los 300, 350 euros kWh, si no voy muy engañado. Entonces veis que en 2-3 años podemos tener una bajada de precio con batería de segundo uso muy por debajo de eso. Después, asociadas a las fotovoltaicas, pues veis dónde está el precio de la fotovoltaica con almacenamiento. Hay licitaciones de obra en los Emiratos Árabes, donde están poniendo mucho estudio con el sector de la fotovoltaica, que están implementando fotovoltaica con baterías. Ellos están sacando los proyectos de placas fotovoltaicas a 10 céntimos de euro kWh, lo que es el coste de la instalación a lo largo de su vida. Entonces es un precio que a ellos les resulta rentable, montar ya instalaciones de fotovoltaica con baterías. Después algo de esta empresa especializada más o menos con cierta periodicidad ya últimamente, que es que grandes petroleras, por diversificación del negocio, por los motivos que sean, están viendo que el tema del petróleo se acaba en unos años, nos vamos muy lejos, no piensan que más que menos, y se está posicionando en el sector del almacenamiento y ha comprado alguna de las empresas más prometedoras del sector del almacenamiento. Petroleras como Total, Exxon y Statoil, en los últimos 3-4 meses han comprado compañías del sector del almacenamiento. Y por último, que hay incluso un intento de ente normalizador del sector del almacenamiento para empezar a hacer las cosas bien desde un principio y que ahora que el sector está cogiendo tamaño, intentemos hacer pues, todos los mismos cargadores, todos los mismos tipos de terminal para que cada fabricante no haga lo suyo y nos encontremos aquí 5 años con un sector enorme en el que cada uno haya hecho lo que haya querido y tengamos que empezar a unificar todo. Entonces estamos en este paso ya de que hay gente en Estados Unidos que está intentando hacer una asociación para normalizar esto lo que hagan fabricantes. Todo es un sector que consideramos maduro y por eso, como tipo de esta jornada, para empezar más, hay que estar un poquito cómo está la cosa. Entonces, con esto termino mi ponencia. Doy la palabra al profesor Jonathan Morante.